Muy buenas tardes a todos, queridos amigos, ya nuevamente en el aire con un nuevo encuentro con Sebastián Pierpaoli sobre el latín. El latín en la Iglesia Católica. Esto me hace acordar aquella frase de Chesterton que decía: a cada época la salva un pequeño puñado de hombres que tienen el coraje de ser inactuales. Es decir, la sociedad se salva justamente por escaparle a las modas. Por lo tanto, vamos a hablar de una lengua que muchos creen que no está de moda porque no se habla, pero es una lengua muy viva en la liturgia, en la ciencia y en el derecho. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola Patricio, ¿cómo andás? Mucho gusto, otra vez como Bueno, siempre, un placer. Sebastián, hemos hablado de la importancia del latín en el derecho, de la importancia del latín en la filosofía, en el pensamiento. Ahora vamos a hacer un video. ¿Cuál es la importancia del latín en la iglesia cuando la iglesia aparentemente se ha sacado buena parte del latín, de la liturgia, aunque vemos que hay congregaciones que la han mantenido, como la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, en parte creo que la gente de Verbo, de San Rafael y de otras congregaciones, de San Luis y de San Miguel también, han mantenido, e incluso algunos, celebrando la misa nueva, todavía usan elementos en latín. ¿Cuál es la importancia para nuestra cultura y nuestra fe el latín en la religión? Sí, bueno, ahí como introducción es cierto lo que mencionás, que hubo como una etapa de olvido, desde 1960 para acá sería básicamente, o de intento de olvido, porque es verdad que no se ha logrado desterrarlo al latín. Y es verdad que un gran impulso lo dio Benedicto XVI, el Papa emérito Benedicto XVI. Y es verdad lo que mencionabas, que quizás acá los grupos son más reducidos, pero en Europa, incluso concretamente en Italia, hay muchos lugares, en España también, en Alemania, por ejemplo, personalmente pude conocer algunos lugares que no sabía y efectivamente celebran la misa, participan en la misa en latín. Entonces, ha habido a partir de Benedicto XVI concretamente un intento de retorno hacia el latín, ¿no? Y en ese contexto, a propósito digamos, del punto de partida inicial que mencionabas, Benedicto XVI concretamente estableció un documento, un motu proprio, que él lo llamó justamente Latina Lingua, y creó a partir de ese instituto una pontificia academia de la latinidad, ¿no? Esto fue en el año 2012, y justamente lo que se propuso el Papa emérito fue, digamos, revalorizar o que se reconociera realmente la importancia del latín, ¿no? Entonces, uno de los argumentos que mencionaba en ese motu propio era, te lo voy a leer textualmente, creo que te pasé es justamente este que se está viendo ahora en pantalla, en que reconoce la importancia del latín y afirma: la lengua latina siempre se ha tenido en altísima consideración por parte de la Iglesia Católica y los romanos pontífices, digamos. Así empieza el motu propio que mencionamos, que se llama Latina Lingua, ¿no? La verdad que este motu propio, por contarle a la gente, es un motu propio digamos, de un estilo, digamos, tranquilo. No es, digamos, de un estilo confrontativo, pero sí señala una cierta crisis en el pensamiento, en el hombre contemporáneo, en el pensamiento contemporáneo, precisamente por el abandono del estudio del latín, que es lo que vamos a ver en alguna de las placas que te he pasado, ¿no? Entonces, lo primero que hace es reconocer la importancia. Sí, perdón. Acá veo otra frase de Benedicto XVI: transmitir universalmente el mensaje del Evangelio. Una Claro, pregunta. el primer aspecto, claro. No Sí. te calles, sigue hablando, por favor. No me dijiste una No te pregunta. escucho, Sebastián.
por eso me callo. No, bueno, está bien. Volvemos para ¿Cómo? atrás, pará. Me acuerdo de aquello de que Juan 23 se decía que había prohibido el latín. Y ahí él dice, ¿cómo se le ocurre decir que yo prohibí el latín en la Sagrada Liturgia? Le recomiendo que lea Veterum Sapientia, la mejor defensa de la lengua latina. Esta que es una encíclica, un documento pontificio, una constitución apostólica, dice, de Juan 23. Exacto, claro, es una constitución apostólica que en realidad justamente el motu propio de Benedicto XVI se fundamenta en esta primera constitución apostólica de Juan 23 que se llama Veterum Sapientia. Esta es muy interesante la constitución apostólica para verla particularmente en detalles. Pero bueno, el motu propio se fundamenta en esta justamente y coinciden en realidad en el aspecto de destacar, como se inicia justamente el motu propio, la importancia del latín como lengua universal de la Iglesia. Es uno de los aspectos que principalmente señalan, ¿no? Por eso, como empieza justamente el motu propio, te afirma, la Iglesia siempre ha tenido en alta consideración la lengua latina justamente por este aspecto de universalidad que le otorga el latín, ¿no? Es Acá el tenemos aspecto, es una, digamos, de imagen, las... una imagen de la misa tradicional en latín, y uno lo que nota es que la estética de la misa también ha cambiado. Es decir, es una misa muy cristocéntrica, muy solemne, no tiene ningún aspecto estrafalario, y uno tiene la sensación de que está realmente en un rito religioso, ¿no? Nos decía el padre Hayton que estuvo evangelizando en lugares paganos de Asia y que les hizo conocer las dos misas, y los paganos que recién tomaban contacto con el cristianismo instintivamente eligieron esta misa, la misa en latín y no las misas en lenguas vernáculas. Eso llamó muchísimo la atención. Bueno, contanos cuál es el significado de esta Academia de Latinidad que estableció Benedicto XVI. Bueno, la intención justamente de lo que conversábamos, lo primero que destaca el Papa el Papa emérito en el motu propio, es la intención y la crisis que él observa en el tema del abandono del estudio del latino. Entonces se propone de alguna manera, si bien con un tono muy, digamos, muy tranquilo, porque al final vamos a mostrar que justamente crea esta Pontificia Academia Latinitatis. Lo que intenta es un retorno al estudio del latín justamente por una situación de crisis que lo observa en el abandono del latín en los estudios. Hay una placa que te pasé, que la leo, la placa de color rojo, dice a ver, si bien lo trata en un tono tranquilo, pero menciona justamente acá, dice, en la cultura contemporánea se percibe el contexto de un decaimiento generalizado de los estudios humanísticos, el peligro de un conocimiento cada vez más superficial de la lengua latina, verificable también en el ámbito de los estudios filosóficos y teológicos de los futuros sacerdotes. Acá en este aspecto es en el único punto en el que, si bien, como te decía, el motu propio es de un tono tranquilo, no es de un tono fuerte, agresivo, digamos, sí en este aspecto aparece como una denuncia de una crisis que se está observando, incluso habla él en la formación de los futuros sacerdotes, ¿no? En realidad habla de la cultura contemporánea, pero especialmente también se detiene él, y claro, como él es un académico, observa la crisis de formación de los futuros sacerdotes por el abandono del latín, ¿no? Creo que ahí está una de las principales intenciones que él tiene con este motu propio, ¿no? Acá Gema dice en latín, a ver, bueno, vos que lo conocés mucho mejor, dirás si está bien. Lingua latina non mortus, sed universal. El latín no es una lengua muerta, sino universal. Claro, ahí le Está muy bien, faltaría, ¿no? está bien, claro, sí. Sí, sí, a ver, justamente el aspecto en que coinciden lo que hablábamos recién, el motu propio y la Constitución Apostólica de Juan 23 es en destacar esa universalidad
y esa intención que tiene la Iglesia concretamente de mantener justamente el latín como una lengua no muerta, ¿no? Pues de hecho, está muy buena la relación que hace porque justamente se menciona también en el motu propio cómo todos los documentos de la Iglesia, cómo las fuentes a las que deben acudir quienes se forman, están todas en latín, ¿no? Entonces, Perdón, la ahí encíclica esta, aparece la universidad. Fratelli Tutti, ¿es la primera encíclica en lengua vernácula? Yo recuerdo un documento político en alemán, pero que fue en momentos previos a la Segunda Guerra Mundial, dirigido al pueblo alemán. Se llamaba Mitbrennender Sorge, y en italiano también hubo otra, Non abbiamo bisogno, o sea, no tenemos necesidad, algo así, quiero que quiere decir, pero por lo general han sido en latín. ¿O vos has visto alguna más, además de Fratelli Tutti? No, que yo sepa realmente, creo que justamente es la única, la primera que ha aparecido en lengua vernácula, digamos, en italiano, publicada. Después cada uno hace su traducción y ahí es justamente uno de los aspectos en los que se señala el peligro. ¿Por qué? Porque el latín lo que permite, hay una cita que yo te pasé de Pío XII, justamente lo que se evita con el latín es, acá está, ¿no? Contra la corrupción, como dice al final, una efectiva salvaguardia contra la corrupción de la verdadera doctrina, ¿no? Es decir, el latín implica conocer efectivamente lo que el texto dice y no dejarlo liberado a posibles interpretaciones. Eso es justamente, por eso la referencia de Pío XII en Mediator Dei. Acá dice Pío XII también que el latín impone un signo de unidad. Y como decís, una efectiva salvaguardia contra la verdadera doctrina. Papa Pío XII en la encíclica Mediator Dei 1947. Esto de paso le comentamos a Nicolás, que está haciendo comentarios diciendo por qué hablamos de esto. Estamos generando división, a Dios no le gusta el cisma. Pero mira, Nicolás, estamos hablando de latín. Si con Sebastián estuviésemos hablando de francés, no sé qué pasaría, sería otro cisma. Y si llamo a Hassan Bracamonte, que es un lingüista, para que me explique algunas cuestiones de las lenguas árabes, sería otro cisma. No sé, Nicolás, qué problema tenés con los idiomas y no sé cómo lo relacionás con los cismas. Pero bueno, en fin, cada uno con su propio cuento. Acá recuerdo esta frase, hay que hablar latín con Dios, español con los soldados, inglés con los perros. Es una variación de la frase de Carlos V, ¿no es cierto? Santa Hildegarda escuchaba cantar los ángeles en latín y escribió obras musicales en base a los cantos angélicos. Acá dice, si generamos una controversia es porque no creemos en Cristo. No sé, estamos hablando de latín, Nicolás. No sé qué problema tiene este muchacho. Sigamos, Sebastián. No, en realidad no. A ver, tratemos. Creo que justamente a propósito de esa observación que mencionás de Nicolás, que se llama, creo que justamente es todo lo contrario. La Iglesia con el latín lo que ha pretendido, como dice la cita de Pío XII, es la unidad. ¿Por qué? Porque y por eso es que el latín aparece como lengua universal de la Iglesia, para mantenerla unida a la Iglesia y para evitar justamente los errores que, por ejemplo, puede generar la interpretación en cada uno de los idiomas. Es decir, cuando uno conoce el texto en latín, se tiene que adaptar al texto en latín y tiene que ver lo que el texto en latín dice, no lo que uno quiere o uno que puede llegar a interpretar que dice, digamos. Por eso dicen que a veces muchas veces la traducción se puede convertir en una especie de traición del texto, ¿no? Pero claro, justamente si hay una forma de traditores, ¿no? La frase. Claro, traductores, traditores. Claro. ¿No sabés que hace muchísimos años conocí un almirante que él me contaba que de muy joven había sido agregado naval en varias embajadas argentinas en Europa? Y los domingos iba a misa. Entonces, bueno, estaba en Francia, iba a misa en latín, pero le tocó ir a Holanda, iba a misa. Y iba a Alemania, iba a misa sin ningún problema, porque siempre la misa en latín, después, bueno, el sermón obviamente es la lengua vernácula, ¿no? Pero él, digamos, la parte de oración la podía seguir. Y un día me contaba que cuando vienen los cambios,
le toca viajar a Holanda, y cuando va a misa, se encuentra con una misa tan distorsionada, obviamente todo en holandés, y no entendió nada. Y me dijo, la sensación fuerte de no haber estado en misa era impresionante. Es decir, me habían sacado la unidad cultural, la unidad civilizatoria, que además le daba una unidad a Europa, donde cada tantos kilómetros cambias de idioma. A ver, en la misma Suiza tenés varios dialectos germanos. Entre los pueblos vascos hay subdialectos, creo que hay 125 variaciones. Entonces, en la Francia misma tenés 8 variaciones del francés. Entonces, el latín le daba toda una unidad y una homogeneidad, y mantenía todavía, a pesar de que había ya terminado la Edad Media, la Edad Moderna, que estábamos en tiempos incluso, te diría, de posguerra mundial, mantenía todavía el espíritu de la magna cristiandad europea. Guardaba todavía un hálito de aquel mundo medieval, que es el que llevó adelante la cristiandad a todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, Claro, sí. creo que fue crítico. Acá Nicolás me dice, no, Jesús hablaba en arameo. Y Laura le contesta, Jesucristo vivió bajo el Imperio Romano, en donde hablaban latín como lengua franca, además de otras lenguas. Los romanos lograron un imperio también a través del habla. Así que yo creo que realmente, sinceramente, posiblemente Pilatos y Cristo hablaron en latín. Sí, sí, efectivamente. Vos sabés que efectivamente hay unas partes que se comenta que Pilatos, que Cristo le contesta en latín a Pilato, según los relatos, ¿no? Pero justamente, a ver, me parece interesante analizar que, digamos, el cisma precisamente se puede generar con la ruptura respecto a esta tradición del latín. Es decir, la Iglesia intentó mantener la unidad a lo largo de toda su historia, a lo largo, digamos, mantener el latín una vez que ya estaba consolidado a través del Imperio Romano. Incluso cuando cae el Imperio Romano, la Iglesia, por la observación de recién, la Iglesia en algún sentido, como se relata en el motu propio de Benedicto XVI, se convierte en una especie de salvaguarda del latín, ¿no? Cuidar el latín ante la situación del imperio caído, ¿no? Pero ese aspecto central Además, de la hay que unidad. entenderlo, ¿cierto? Caía el imperio. Claro. Caía el imperio, caía la civilización europea, pero la Iglesia toma el latín y con eso va restaurando de a poco, en forma de civilización feudal, lo que quieras, pero va suplantando el imperio por el imperio del cristianismo, y de esa manera la civilización humana se salva. Y son los monjes copistas los que salvan todo el conocimiento, ¿no es cierto? Y el latín fue una herramienta extraordinaria, porque al monje salía de Roma y llegaba a Irlanda y no tenía problema. A ver, recordemos que el cristianismo llegó en el siglo XIII a Groenlandia de mano de los dominicos. Claro. El punto más extremo fue Groenlandia, que hoy es soberanía dinamarquesa, ¿no es cierto? Entonces, ahora, imagínate hoy a un cura que está en Sicilia y dice, mire, le vamos a dar una parroquia en Noruega. Lo matan, pobre tipo, no puede hacer nada en Noruega. Ahora, con la misa tradicional, llegado el caso, dice, bueno, no sé noruego, pero la misa la celebro y de a poco iré aprendiendo para poder escribir sermones en noruego, ¿no es cierto? Pero en principio, el catejón, que es la liturgia, la misa, lo va a poder seguir manteniendo, ¿no es cierto? Y el obstáculo espiritual con eso, ¿no es cierto? Claro, así es. Una cosa que menciona un amigo mío, que un día entró en una catedral muy importante del norte argentino, dice, qué hermosa iglesia, y la misa era moderna y era, dice, muy espantosa, dijo, demasiada iglesia para tan poco rito, decía. Había una disonancia, dice, hasta que descubrió la misa tradicional, llamada tridentina, aunque no es anterior, y se dio cuenta que ahí estaba la relación civilizatoria, ¿no? Del mundo. Y bueno, me dice, fue una riqueza para mí descubrir el latín en la liturgia, que además no es tan difícil. Reconozcamos que por lo menos para los que hablamos español, seguir la misa tridentina es una pavada. De hecho, el español es una forma de hablar latín. Sí, pero aparte respecto a esa objeción que es muy común, digamos, claro, Rex es tú, ego sum, claro.
Gema. El otro día justamente estaba revisando mis cosas y encontré un misal que tengo que es del año 1955. Los misales generalmente vienen con la versión latina y española al lado. Entonces es mucho más fácil incluso seguirlo, y si uno quiere conocer lo que dice la palabra, lo que significa la palabra en latín, tiene la traducción al lado, ¿no? Pero mirá acá lo que nos recuerda Mauricio. Vos sabés que el otro día, el 17, hicimos un programa sobre el Batallón San Patricio, ¿no? Con unos amigos de México que decían, ¿cómo no vas a hacer algo sobre San Patricio? Justo vos, me dice, pero además hacerlo con nosotros los mexicanos que tuvimos el batallón irlandés peleando junto a nosotros. Y hay una película muy buena con Tom Berenger y Daniela Romo. Ajá. Y donde ves que los soldados irlandeses del ejército norteamericano en Texas pedían permiso para cruzar la frontera el domingo para ir a misa. Mira. Entonces veía a los curas mexicanos que les celebraban misa en latín a los soldados irlandeses y no había ningún problema. Lograban mantener el rito y el sacramento, y hacía que la gente fuese más a misa, ¿no es cierto? Claro, claro. Sí, además está acompañado con digamos, con la pureza y la riqueza que tiene el rito también, ¿no? Me parece que ese es otro punto que a veces es olvidado. Además del aspecto de unidad, el rito tridentino, por ejemplo, en la misa, realmente tiene una riqueza de significado que también es interesante conocerlo para justamente en la foto que mostrabas al principio, ¿no? La elevación esa justamente, ¿no? El significado que tiene el acto de la consagración, ¿no? Entonces creo que son varios aspectos que en realidad todos apuntan al aspecto universal del latín, como refiere el motu propio de la intención de transmitir universalmente el mensaje del Evangelio, ¿no? Creo que ahí está, creo que esa principalmente es la riqueza del latín. Acá lo tenemos al cardenal Zen dando la comunión de rodillas en China, donde a los católicos chinos les está siendo dificilísimo mantener la fe, pero lo siguen haciendo. Y Monseñor Strickland en Texas, que se ordenó con la misa nueva, dice, aprendió a celebrar la misa tridentina y dice que realmente es un placer, ¿no es cierto? Bueno, acá vaya también nuestro homenaje a los católicos chinos que tanto esfuerzo hacen. Bueno, para cerrar, esta academia, ¿qué función cumple ahora? Bueno, la intención de la academia es precisamente lo que señaló, lo que hablábamos al principio, son como dos aspectos, ¿no? Por un lado, el mantener con diversas actividades el latín como lengua de la iglesia realmente, y por el otro lado, sí, que ahí en esta parte, que es lo que hablábamos recién, que sí hay una especie, si se quiere, de mayor dureza en el motu propio, que es que señala la importancia de que quienes, digamos, se forman dentro de la iglesia, incluso también los laicos, no perdamos el contacto con el latín en cuanto nos permite acceder a las fuentes, ¿no? Y Benedicto XVI habla de los padres de la iglesia, habla de toda la tradición de la iglesia cuyos textos están en latín, ¿no? Entonces, ahí sí hay como una especie de, digamos, de denuncia ad intra, digamos, por el hecho de que se ha perdido el conocimiento exhaustivo del latín, ¿no? Ese creo que es el punto. Son dos aspectos, ¿no? La unidad, por un lado, que ha permitido el latín histórico tradicionalmente, y por el otro lado, la necesidad del conocimiento exhaustivo, ¿no? Bueno, le podemos decir a nuestros seguidores que se busquen un sacerdote que celebre la misa en latín, ¿la van a disfrutar mucho más? Y personalmente creo que es algo muy valioso y que es bueno que se recupere, ¿no? Que no se pierda por toda la riqueza que transmite realmente. Y lo bueno también es la posibilidad que acá aparecemos nosotros, es aprender a conocerlo bien al latín, ¿no? A conocer detalles, a pronunciarlo bien, a
intentar hablarlo bien, a intentar leerlo bien cuando corresponde. Creo que eso también enriquece a aquel que tiene la posibilidad de asistir a la misa en latín, ¿no? Siempre me acuerdo una disputa sobre la lengua restituta o restituida. Entonces, no sé si es con che o con Q que se pronuncian algunas letras, pero me acuerdo una vez siendo muy chico una discusión sobre el tema y al final me quedé Claro. sin entender cómo era. Gema nos dice, no quiero presumir, pero podría recitar de memoria en latín la introducción del Evangelio de San Juan. Claro, el que dice in principium erat verbum. Yo te diría que ese es un evangelio escrito en latín, pero da la impresión de que está pensado en griego, ¿no? Habla del verbo del inicio claro, la palabra, Claro. Cristo es el verbo, Dios es la palabra, y ahora con la destrucción del lenguaje, la letra E, ¿no es cierto? Ahora que hablan todos como ligofrénicos, da la impresión de que la palabra, ya el verbo, no es Dios, sino que es el hombre. El hombre se ha vuelto centro de todo y ya nos están llevando a una situación, digamos, de pérdida de la civilización. En latín clásico la C es K, en latín eclesiástico es CH. ¿Es así? Exacto. Claro, la pronunciación restituta, la pronunciación clásico restituta, por ejemplo, dice quíquero, ¿no? O faciem, o facio, el verbo facere. En latín eclesiástico, por ejemplo, sería facere, bueno, hay distintas palabras. Especialmente en la C aparece el problema celum, ¿no? Que caelum, que sería en latín clásico, caelum, el latín eclesiástico hace como una especie de unión entre la A y la E y dice celum. Pero esa es una de las diferencias más interesantes que hay entre el latín clásico y el eclesiástico, ¿no? El O padre por Sánchez ejemplo, con la... lo rezaba así, caelum decía. Ah, ¿sí? Ah, no sabía eso. Sí. No sabía. ¿Y con qué pero no sorprende, letra claro. decías? ¿Con qué otra No, letra? que por ejemplo, ¿Con la B? en latín clásico es veritas y en veritas, perdón, y en latín eclesiástico dicen veritas. Sebastián, vamos a recordar a todos nuestros amigos que sigue abierto el curso de latín. Se han anotado desde Estados Unidos, México, Argentina. ¿De qué otro país? ¿De España también? Hay muchos interesados de Estados Unidos, hay muchos anotados de Estados Unidos, de Perú, de México, de Colombia, de Chile. La verdad que hay de España también mucho interés. Creo que realmente está siendo muy interesante la variedad de, justamente como señala también el motu propio, la variedad digamos, de interesados de distintos lugares, de distintas regiones respecto al latín, ¿no? Y ahí, si me permitís, porque otras veces me he olvidado de decirlos, pero nosotros hemos creado un canal propio de los cursos que se llama Estudio de Latín, que podemos poner el link abajo después, Sí. y que ahí tienen distinto material que hemos ido agregando para practicar pronunciación, audición, oraciones en latín, para evitar malas pronunciaciones, por ejemplo, del Pater Noster, del Ave María, del Gloria. Hemos agregado todo ese material en el canal, así que está a disposición para todos aquellos que quieran aprovecharlo, ¿no? Bueno, acá Liliana Pérez Moyano dice, me interesa el curso de latín. Muy bien, Liliana, entras a comunidadhispanista.com, ahí estamos poniendo el correo, curso de latín, info@patriciolons.com, y nosotros se lo pasamos a Sebastián, que es el que te va a enseñar y que te va a contestar y te va a explicar. Yo no te voy a poder explicar mucho. Conozco un poco de lo que es litúrgico, pero no mucho más allá de eso. Sebastián es además de una familia de grandes catedráticos, así que estás en excelentes manos y además es muy ameno, es muy entretenido. Así que ya saben, Liliana, nos mandas un correo info@patriciolons.com. Es bastante fácil y ahí Sebastián te va a pasar toda la información para que te puedas anotar. Sebastián, ¿con qué nos vamos? Invitándolos a todos. Bueno, la verdad que me gustaría animarlos a que incluso a los que no quieran anotarse, a los que no puedan anotarse por distintas circunstancias, pero que sí aprovechen el canal de YouTube que tenemos, que siempre me he olvidado, pero
que se llama Estudio de Latín y lo pueden encontrar, que aparece la imagen del Coliseo como imagen de fondo, digamos. Y la verdad que me animo a sugerirles que aprovechen el canal, que por ahí escuchen música, que tiene justamente agregado en el canal para, bueno, para acostumbrarse, para quizás ir conociéndolo de a poco, ¿no? Así que esa sería mi invitación. Y es lo que te dice para Gema, acá te llevaste un piropo. Gema, que vemos que entiende latín y que se puede rezar todo el Evangelio de San Juan, que es el Evangelio que se reza al final de la misa tradicional, dice, estuve hojeando el curso, es muy bueno. Así que ya sabemos, si Gema, que se nota que es la que acá mejor maneja el latín, dice que el curso de Sebastián es bueno, quiere decir que es bueno, sin ninguna duda. Sebastián, gracias, te agradezco Gema. muchísimo y a todos ustedes, Bueno, ya saben, anótense, entren en info, acá dejamos el correo para que se anoten, y a disfrutar de este curso de latín. Y a todos ustedes, si les gustó nuestro programa, pónganle me gusta, no sean vagos, suscríbanse si no se han suscrito, compártanlo con sus amigos, sobre todo aquellos que son estudiantes de Derecho, de Filosofía o de Historia, les va a venir muy bien, hasta los que estudian Paleontología, ¿no es cierto?, o medicina, les viene bien tener algunos rubros de latín, les va a abrir muchísimo la cabeza, a los que estudian historia con más razón. Me contaban de México que los que hicieron el programa conmigo del Batallón San Patricio que se quieran anotar, así que en México vas a tener numerosos seguidores más. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias, y bueno, a los que son también emprendedores, les recordamos que tenemos el foro de empresarios por la hispanidad, que pronto va a salir lo vamos a hacer el 9 y el 10, el 9 y 10 de abril. Así que a todos los que tengan emprendimientos, los invitamos a anotarse. Sebastián, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Patricio, un abrazo.